buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta nueva mesa del ciclo Destrabando la ciudad, organizado por el OMAU, en la que ya hemos debatido sobre la transformación del centro histórico de Málaga a lo largo de 25 años. Hemos debatido también sobre la importancia de la participación ciudadana en los modelos de transformación urbana de las ciudades a través de las asociaciones de vecinos y de los propios organismos de los diferentes ayuntamientos. También hemos discutido y hemos buscado puntos de equilibrio entre la ciudad local y la ciudad global. Hoy vamos a abordar un debate que para mí me parece de los más interesantes. Tenía muchas ganas de que llegase, de hecho, esta mesa con los invitados que tenemos. Vamos a abordar la ciudad como un mapa que doblamos con la mirada, con las derivas del Flané. Vamos a abordar todos los lenguajes visuales que tiene la ciudad, el diseño gráfico, la publicidad, la gramática de la publicidad. Vamos a hablar de la ciudad tatuada. En fin, vamos a hablar de los diferentes lenguajes visuales urbanos y el papel que desarrollan en la identidad de la ciudad y en la manera con la que nosotros nos vamos relacionando con ella. Para abordar este tema, que espero que sea de vuestro interés, contamos con la presencia de Pepe Cruz Novillo, Junior, que es diseñador, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Lleva décadas creando identidades visuales que nos trazan direcciones y nos comunican con su estética, su funcionalidad y sus promesas. Lo ha hecho desde el estudio Cruz más Cruz, que codirige junto con el escultor y diseñador Cruz Novillo, su padre, obteniendo en los últimos años el primer premio en los concursos para las nuevas identidades visuales del Gobierno de España, el Bicentenario de la Guerra de Independencia, el Colegio de Ingenieros de Caminos, etc. Se especializó en la construcción de edificios de oficinas y viviendas en colaboración con el arquitecto Rubio Carvajal. Tenemos también a Sergio Vila San Juan, periodista y escritor, coordinador del suplemento Culturas de la Vanguardia, experto en el mundo del libro, al que le ha tomado el pulso, la temperatura, el envés, los premios alrededor de su mercado, como en Los Príncipes Asturias de las Letras, el universo de la trastienda del mundo literario, que ha analizado pues, en el Código Bestseller, en Pasando Página, autores y editores en la España democrática, o el síndrome de Frankfurt. Al mismo tiempo, ha abordado la figura del flaner literario, de la ciudad como escenario, en Paseos por la Barcelona Literaria y Crónicas Culturales, entre otros. Ha comisariado exposiciones de pintura, realizado monográficos, como el que hizo en su día sobre Miquel Barceló cuando empezaba. Es premio Nadal, autor de novelas como Estaba en el aire o El informe Casabona, entre otras, y Premio Nacional de Periodismo Cultural. Contamos también con Eva Díaz Pérez, escritora y periodista alrededor de la actualidad y de la memoria y del exilio, de las páginas de las ciudades que cuentan trayectos de escritores y de escenarios olvidados, que ha registrado en ensayos como Travesías históricas, Viajeros andaluces que narraron el mundo o La Andalucía del exilio. Es autora igualmente de novelas como El color de los ángeles, Planeta, publicada por Planeta, sobre la figura del pintor Murillo, Adriático, que fue premio Málaga de novela y Andalucía de la crítica, y El sonámbulo de Verdún, también el Club de la Memoria, con la que fue finalista del premio Nadal. Ha sido comisaria de la exposición Minervas del 27, la revista de una generación, La palabra pintada, Minervas de Vanguardia, es premio Andalucía de periodismo y actualmente directora del Centro Andaluz de las Letras. Contamos también con Marta Ballester Senabre, licenciada en Humanidades, que ha desarrollado su carrera profesional esencialmente como periodista en medios de radio y televisión, entre ellos Cataluña Radio y Radio Nacional, Radio 4, con la voz en las ondas de la cultura, y hace más de 10 años trabaja en BTV, el medio de comunicación público de Barcelona. Inquieta, curiosa y comprometida, ha trabajado en diferentes proyectos culturales, especialmente en materia de arte urbano. Se empezó a interesar por esta disciplina en el contexto de la Barcelona posolímpica y a lo largo de los años ha ido profundizando en técnicas, lenguaje y las voluntades del arte urbano como herramienta de diálogo con su entorno. Y finalmente contamos con el prestigioso fotógrafo con más de 25 años mirando el mundo, Ricky Dávila, para registrar sus sorpresas, su melancolía, lo que él me imagino que imagina, valga la redundancia, detrás de una imagen. Tiene importantísimos premios como el Ortega y Gasset de
desde 1994, el Fotopress, el WordPress Photo, y ha realizado numerosas exposiciones individuales nacionales e internacionales, como Ibérica, Sujetos, 10 miradas en Japón y Ofelias y Ulises en la Bienal de Venecia. Asimismo, tiene una interesantísima tendencia o creencia por lo literario que le ayuda a unar sus imágenes con la literatura en diversos libros como Nubes de un cielo que no cambia, Alacrana o Manila. Y es autor de un libro que os recomiendo porque me parece muy interesante, aparecido el año pasado, Tractactus, la fotografía explicada a los atunes en Galaxia Gutenberg. Así que muchísimas gracias a todos vosotros por haber aceptado la invitación a estar en esta mesa en la que vamos a intentar de destramar los lenguajes visuales, los lenguajes urbanos de la ciudad. Ricky, empezaremos contigo. El asfalto urbano, que es el teatro de la acción de tu trabajo, donde te mueves casi como si fueses un comando de acción plástica de ciudades, Nueva York, Odessa o Bogotá, casi como un eje escogido voluntariamente para hablar de ella desde los lenguajes visuales. Cuéntanos un poco esa aventura y ese eje en el que has conformado tu mirada como fotógrafo. Sí, yo pensando un poquito, la verdad que la respuesta cuando me planteabas un poquito la aportación que podía hacer yo a esta mesa como fotógrafo surgió de un modo muy natural, porque el asfalto como teatro de acción para mí ha sido siempre consustancial a mi formación fotográfica, ¿no? Yo empecé en Nueva York haciendo fotografías en la calle, inspirado por los judeoamericanos de esa época, y 30 años después ese registro en concreto, de un modo atomizado y con intermitencias, emerge de un modo u otro en todos los proyectos que hago, ¿no? No soy un fotógrafo de género, no puedo definirme como street shooter, que es un término ahora mismo que se ha puesto muy en boga, pero sí es cierto que está en la genética íntima de todo lo que vengo haciendo, ¿no? Yo, porque al final es mejor estar un poquito tirando bueno, pues de lo que al final es mi discurso, que es el fotográfico, os he hecho aquí un pequeño portfolio para ilustraros todo esto, ¿de acuerdo? Voy Perfecto, a poner Ricky. pantalla completa y voy a hablar sobre las imágenes y voy a ser breve, que sé que además tengo que ir dando paso a los compañeros, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, Dispara. bueno, Nueva York, al final he hecho un recorrido muy rápido, improvisado ahora para preparar esta intervención, y yo mismo me he quedado asombrado de cómo el asfalto y este subgénero que es la fotografía de calle nace en mi propia formación en Nueva York como fotógrafo y se mantiene como constante durante mucho tiempo, ¿no? Perdonad porque Nueva York son los orígenes. Yo sí tengo una percepción muy clara de que el concepto de ciudad, en un caso como el mío, en los referentes que yo tengo y los discursos que han alimentado mi trabajo y el motivo por el que yo hago, tiene que ver mucho con el concepto de extranjería y de extrañamiento, y con que la ciudad, desde un punto de vista contemporáneo, es un hervidero de disloque personal. Yo al final creo que esta sensación de extrañamiento que uno experimenta en el hormiguero urbanita contemporáneo, para mí es el fermento del que nutre buena parte de los fotógrafos que yo admiro y mi propio imaginario. Yo me muevo muy cómodo en un territorio donde, bueno, pues al final hay una sensación un poquito pues de disrupción, de pugilato con la realidad, de combate, de todo eso, ¿no? Y me he dado cuenta que de modo inconsciente al final, incluso en los trabajos recientes que tú mencionabas, donde ya mezclo literatura escrita, poesía y tal, al final siempre hay un parpadeo de asfalto, ¿no? En todo esto. Estos son trabajos muchas veces separados casi 10 o 15 años. Aquí realicé un libro expresamente de fotografía de calle y asfalto que fue Bogotá, en el que estuve 2 años trabajando. Luego me moví a una serie que hice de adopción cuando yo adopté a mi hijo Nicolai en Odessa, que es todo esto, donde al final vuelvo a caer un poquito en el magnetismo del asfalto y de la ciudad, porque al final lo que no hice fue un reportaje de mi adopción en el orfanato, lo que hice fue dejarme llevar por esta cuestión de la melancolía, ¿no? Este es el mar Negro, pero rompe las olas. Si os fijáis, yo siempre he defendido esta fotografía no como una marina al uso, sino como
una fotografía de la colisión del agua y reventando contra la piedra, ¿no? Porque yo estaba en Odessa trabajando y eso es el Mar Negro rompiéndolas contra el asfalto. Y al final, bueno, de un modo consciente, impremeditado o a veces más meditado, esta cuestión de la fotografía, el asfalto y la ciudad, creo que en un momento en el que el lenguaje fotográfico se convierte en universal, creo que ha sido una de las herramientas más buenas que ha habido para trasladar un poquito esta neurosis colectiva, ¿no? No son trabajos ni mucho menos condenatorios, tampoco celebratorios, pero sí que creo que describen muy bien esta relación que tenemos con tantas dobleces de los individuos en las ciudades, ¿no? He acabado con esta foto y yo todo esto ha caído muy rápido porque en el fondo este perro que yo utilizo al final como uno de los parpadeos en todas las cosas del mundo siempre lo he visto como un autorretrato. Yo siempre me he visto como un chucho perdido en el asfalto, un perro de calle, olfateando, liscando, flaneando por las calles buscando parpadeos, ¿no? Bueno, todo esto no me lo he inventado yo me debo a mis héroes y referentes, y la terna fundacional son Klein, Robert Frank y la propia Diane Arbus, y luego hay espadones vivos hoy en día que marcan mucho la estela que yo sigo, que empezando por un japonés que se llama Deido Moriyama, que tiene además un libro titulado Memories of a Street Dog, Memorias de un perro de calle, ¿no? Bueno, todo esto es una constelación que a mí me ha influido muchísimo en este registro concreto que yo insisto que forma parte entreverada de muchas cosas que yo hago, ¿no? Luego ha habido una cosa, porque es cierto que al paso de los años, bueno, en una cosa tan telegráfica como la que hay que articular ahora en la mesa, no quería perder la ocasión para explicar que son ya 20, 25 años nutriendo mi fotografía de cuestiones muy ajenas a lo fotográfico, sumándolo a lo fotográfico, ¿no? Creo que es una prueba de salud mental el que uno no acabe un poco sometido al propio medio que dice representar. Yo en France Masserel, que no sé si conocéis si se ha formado parte de este seminario, pero para mí Franz Masserel es un autor maestro cuyo libro La ciudad es para mí un libro de cabecera. Este era un xilógrafo de entreguerras, amigo de Stefan Zweig, que hizo mucha novela gráfica y que desde el silencio más absoluto construyó uno de los imaginarios sobre el concepto de urbe contemporánea más conmovedores que yo conozco. Y La ciudad para mí es un libro de cabecera, que al final no es que mire mucho en cuanto a que abundo en él, pero sí que forma parte de mi imaginario íntimo, ¿no? Y lo recomiendo mucho, porque creo que Franz Masserel tiene una poética maravillosa. El libro lo introduce Thomas Mann, además, o sea que era una persona ya instituida en su época, ¿no? ¿Lo he hecho bien? ¿He ido con ritmo? Perfecto, muy bien, Ricky, perfecto, estupendo. Si todos vamos con este ritmo, abordaremos muchísimas cosas. Muchísimas gracias. A mí me encanta también Masserel, me parece un autor Sí, con una pulsión muy kafkiana, a con tope. una poética estupenda. Y de hecho, te diré, lo diré aquí en público: la invitación de mi boda fue un dibujo de él. O sea ¿Qué que la dices? gente decía, sí, Bueno, pues te decía entiendo qué perfectamente. boda más extraña, porque Sí, no era típica, el típico dibujo o ilustración de invitación de boda. Muy bien, Ricky, volveremos ahora después contigo. Vamos a ver venga. con Pepe. Precisamente, Pepe, Ricky Dávila ha utilizado un término que tiene que ver mucho con el trabajo que hacéis vosotros en el estudio, que haces tú, que es lo telegráfico, ¿no? El lenguaje visual, el diseño gráfico, podríamos enmarcarlo en ese golpe de efecto, en ese golpe telegráfico, ¿no? El arte de la singularidad, cómo explicar con algo tan breve, mensaje y contenido tan complejos a veces. ¿Cómo abordáis desde el estudio, desde tu trayectoria, esa búsqueda del efecto diseñado, bien porque o el cliente lo demanda o porque en ese diálogo de propuesta es lo que vais buscando, ese efecto telegráfico y ese efecto en la percepción del espectador? Sí, sí, es muy interesante la pregunta. De hecho, entre las imágenes que os quería enseñar, está la de correos y telégrafos. O sea, que es que literalmente viene a colación a tu pregunta. Quería empezar dándote las gracias, Guillermo, por tu invitación. Me hace muchísima ilusión estar con todos vosotros, con compañeros tan ilustres. Y sí, en efecto, o sea, yo creo que desde el diseño se tiene una gran responsabilidad en la configuración de la ciudad, no, no solo desde la arquitectura, también la arquitectura además entendida como diseño de gran escala, ¿no? Hay gente muy ilustre que ha teorizado sobre el tema, hay una frase célebre de Paul Rand que dice todo es diseño, todo, que es cierto,
Mi padre acostumbra a decir que en el fondo los diseñadores nos encargamos de hacer todo lo que no ha hecho Dios, ¿no? Suena una frase como un poco bestia, o contundente, ¿no? Pero si lo pensamos, seguramente sea cierta. Es decir, todo está diseñado, desde el más horrendo azulejo del más horrendo cuarto de baño hasta la Capilla Sixtina, hasta la Casa Farnsworth de Mies van der Rohe, ¿no? En un nivel o en otro de calidad, pero todo es diseño, como dice Rand, ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad es gigantesca, ciertamente. Yo creo que al final, pues seguramente las ciudades más bellas son las ciudades mejor diseñadas. Seguramente además ese buen diseño contribuye a que los ciudadanos sean más felices en ellas, tiren menos colillas al suelo, sean más cívicos, se comporten mejor con el prójimo. Me gustaría pensar que va por ahí, ¿no? Luego, Sí. claro, habría que preguntarse por qué Nueva York era el salvaje oeste al principio de los años 80, siendo lo maravillosa que ya era. Pero bueno, seguramente hay mucho debate. Entonces, bueno, si os parece, para no pasarme del tiempo, he preparado unas imágenes de trabajos de nuestro estudio, la verdad, pero lo he planteado como una especie de zoom de cómo un trabajo que puede empezar en una implantación muy pequeñita, a ver si sé hacerlo. Voy a compartir pantalla. Pues mirad, esto era un proyecto, voy a ser muy telegráfico, pero a ver si consigo explicarme. Un proyecto bastante reciente para la conmemoración de Cuenca 2016 como en el 25 aniversario de su declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Decidimos hacer esta sencilla C, pero que esconde un secreto, que yo creo que viene un poco a colación del tema de hoy, que es no tratar a la ciudad como un conjunto de ciudadanos, sino como a ciudadanos independientes, uno a uno. Esto significa que con esta C de 7 colores, que son al mismo tiempo 7 notas musicales, como alguna vez hace Clunobio en su obra de artista, do, re, mi, fa, sol, la, si, esta C se puede configurar de 823.543 maneras distintas, que es 7 elevado a 7. Eso haría que prácticamente todos los castellano-manchegos pudieran tener su logotipo único. Insisto, un poco en el entendimiento de el ciudadano como ente independiente y no solo como parte de una colectividad. Luego, en este zoom del que os hablaba, pues se va implantando en mandiles de cocineras, en camisetas de un coro escolar, que luego tiene una función muy interesante también de mostrar la marca de manera urbana, porque empiezan a llevarla a los ciudadanos, en este caso de Cuenca. Implantaciones insospechadas, por ejemplo, como fue este concierto de una violonchelista en el auditorio de García de Paredes, también de Cuenca, y ya por fin, por lo que podríamos llamar la implantación convencional en las farolas de la calle, ¿no? Otro proyecto, esto sí que nunca sale en un manual de identidad, ¿no? De pronto, un buen día, esta foto la hice relativamente hace poco, te encuentras con la marca que ha creado tu estudio para Repsol, soldada prácticamente en la tapa de una alcantarilla, con bastante gracia, ¿no? Lo que daría lugar seguramente al interés que puede tener para un ciudadano ir mirando al suelo en una ciudad, es decir, plantearse qué se puede aprender. De hecho, sabéis, hay muchas ciudades identificables por su suelo, ¿no? Mm, Pasa a ser una escultura de pequeño formato, de pronto pasa a ser una moto. La moto es el clásico vehículo urbano. Evidentemente va adquiriendo escala, pasa a ser una estación de servicio o bien convencional o bien esta que tuvimos que hacer con el estudio de Norman Foster, y de pronto empieza a crecer. Y lógicamente, a medida que va creciendo, parece que va interviniendo más en la percepción que pueda tener el ciudadano de el entorno, digamos, urbano, en cierto modo a veces invadido por la identidad. Y esto ahora en un siguiente trabajo os explicaré por qué lo digo, ¿no? Y cómo hasta qué punto muchas veces hay que ser seguramente también muy respetuoso con el espacio de la ciudad que no debe ser invadido, posiblemente. Aunque eso tenga consecuencias incluso económicas para alguna marca, para alguno de los clientes, ¿verdad? O en una refinería en Galicia, o, me ha hecho gracia acabar con esta foto del caso de Repsol, en aquello que se ve no mirando al suelo como es una alcantarilla, sino mirando al cielo, que puede ser, como es el caso de esta foto que hice también viendo un espectáculo aéreo con mis niños aquí en Madrid en Cuatro Vientos, de una implantación de una marca propia, pues en un soporte completamente insospechado que es el avión, ¿no? ¿Cómo el diseñador puede intervenir? En el soporte más humilde posible, en el papel de fax, tinta negra, ticket de ferretería con la marca que hicimos para el Banco Pastor. ¿Cómo puede hacerlo? Y esto sí que es un tema que seguramente quedaría casi para
para un webinar exclusivo, que es la manera en que los bancos han invadido la primera planta baja de prácticamente todas las ciudades con un código casi idéntico en todos los casos, que es la banda horizontal. Eso también daría seguramente para un debate, o directamente la implantación en el gran edificio. En este caso, el trabajo de diseño de la bandera, el escudo de la Comunidad de Madrid, tiene una importancia también curiosa que va más allá al final de la propia bandera, porque puede acabar también en implantaciones que son, digamos, televisivas, ¿no? Que tienen mucho más que ver con cómo entra el trabajo del diseñador en las casas a través de la televisión, las famosas ruedas de prensa omnipresentes, que más en que realmente seas consciente cuando paseas por Madrid de que esta es tu bandera. Entonces, seguramente también tiene su punto, tiene su interés. Lo mismo que este trabajo de mi padre del 77 para correos, que puede ser desde un humilde buzón de chapa, un carro de cartero, un buzón convencional, una furgoneta de reparto. Y aquí es donde quería hilarlo con lo que decía antes. En este caso, que fue la segunda versión que hizo mi padre para correos, porque la primera fue esta. Quizá recordaréis que era rojo sobre amarillo, y hubo que cambiarlo por el tema del vandalismo en muchas partes de España, por ser precisamente los colores de la bandera española. Él tomó una decisión que desde luego no sale en ningún libro de diseño ni de percepción visual, que es el código blanco sobre amarillo. Y la explicación que da es muy interesante porque tiene que ver precisamente con no invadir el espacio. Es decir, una ciudad copada de buzones, de carteros, de furgonetas, quiso ir a una combinación de colores mínimamente perceptible precisamente para respetar un poco el espacio público. Bueno, marcas también, en fin, que tienen que ver con cómo, en cierto modo, la escultura corporativa, en este caso esta escultura que hizo mi padre para Portland Valderrivas, puede acabar también generando un entorno urbano interesante donde la gente quedamos en la escultura, casi un meeting point, y en este caso con un final, no sé si feliz del todo. Y es que fijaros, esta escultura, el edificio lo compró Amancio Ortega hace unos años, la escultura un buen día desapareció, lo que da idea también a veces del respeto que se tiene por estas cosas por parte de las instituciones, y ha aparecido gracias a este señor que es el comisario Miguel Cereceda, en la propia fábrica de Portland Valderrivas, abandonada en el parking, cubierta de 3 dedos de cemento. Así es la vida. La marca también del 77 para el PSOE, y quería enseñárosla por un motivo casi anecdótico, pero yo creo que es divertido, que es cómo puede el público, el ciudadano, intervenir en el diseño. Es verdad que el mundo de la política es muy delicado, porque tiene que ver pues, mucho con las afinidades y, por lo tanto, con las animadversiones, ¿verdad? Y fijaros cómo la mayoría de las variaciones que se han hecho sobre la marca son claramente ofensivas para el cliente, ¿no? Pero seguramente tiene mucho interés también ese tipo de diseños que pueden tener que estar sometidos, digamos, a la crítica, en este caso, impenitente, ¿no? Traigo el ejemplo de Renfe, un trabajo de mediados de los 80, sobre todo por esto, por cómo ese segmento del diseño que es la señalética, lo que ahora llaman el wayfinding, tiene también una función clave en la orientación de los ciudadanos en la ciudad, en que no nos perdamos. Y fijaros lo que es perderse en una estación, cuando tu tren puede estar a punto de salir, a veces con códigos técnicos bastante complejos. Y acabo ya con el ejemplo más grande que se me ha ocurrido, digamos, de los trabajos creados en el estudio, la fachada que hicimos hace unos años para el Instituto Nacional de Estadística en Madrid. No es una obra de arquitectura, había un arquitecto, César Ruiz Larrea, que había ganado el concurso, pero que no se encargó un trabajo artístico, digamos, que mi padre enfocó como un trabajo para la fachada, en esto que llama diafragma decafónico. Y esto que estáis viendo aquí es una manera también de hablar con el ciudadano desde un código artístico. Cada color es una nota musical y es un número, de forma que eso que veis ahí, 001, es la superficie de España, 504.645 kilómetros cuadrados. El 2 es la población por entonces, en 2006, 44 millones ciento y pico mil, 108.530, etc. 58 indicadores estadísticos en una fachada que a mí me gusta denominar hiperrealista, porque en el fondo lo que está determinando con su propia partitura musical es cómo estaba España en el momento en el que fue hecho el encargo. Y por cierto, cómo está el edificio ahora, es así, que parece una obra de Cristo y Jean-Claude, porque lo han tenido que envolver, dado que se estaban cayendo algunas piezas de aluminio. Y acabo con un proyecto muy pequeñito, muy antiguo, pero que en el fondo me llena de esperanza a la humanidad, que fue esta marca de mi padre para el centro comercial La Sirena en Almería.
con esta foto que marca un poco el momento histórico en el que se hizo, y con este mural que desde entonces, desde hace unos meses, amigo almeriense ha conseguido que el Parlamento andaluz y el Ayuntamiento de Almería que vaya a restaurar, a rescatar, antes de que el sol lo borre del todo, va a ser repintado. Me parece un bonito testimonio de cómo a veces desde la política se puede intervenir en la ciudad para que no se produzcan pérdidas, en este caso, bueno, humildes, ¿no? Pero que en otros casos pueden ser realmente irreparables y de trabajos de enorme magnitud, ¿no? Hay que recordar lo que ha pasado en Madrid con la demolición, por ejemplo, del edificio de la Pagoda de Miguel Fisac hace unos años y en muchos casos análogos, ¿no? Perdonadme que me he pasado unos minutitos. No, estupendo, Pepe. Muchísimas gracias. Me ha parecido muy interesante. Me ha gustado volver a ver ese estupendo pentagrama musical. Le digo a las personas que nos estén siguiendo que hay un maravilloso programa imprescindible dedicado a tu padre, donde aparece también este edificio, donde también apareces tú para que lo quieran conocer un poco más sobre toda la trayectoria de tu padre, que me parece imprescindible. Volveremos sobre cómo la política, en cierto modo, esas cosas que, como las enseñado ahora de la sirena de Almería o ese logotipo escultura que queda en un vertedero, como a veces, sin embargo, por otro lado, falsifica nuevos códigos visuales en la ciudad, pagando mucho dinero y como de quita y pon, en cierto modo, ¿no? Marta, fíjate que nos decía Pepe, y llevaba razón, que los bancos han ido invadiendo las plantas bajas de las ciudades, y yo creo que a los grafiteros le han ido dejando las esquinas, ¿no? Por un lado, es como la ciudad tatuada de los ricos, los bancos, y las esquinas o los no lugares, los puntos de tatuaje de los pobres. Curiosamente, en esta semana, tú mejor que nadie habrás leído que Muelle, uno de los pioneros del graffiti español, entra en una casa de subastas. Me ha recordado aquel mítico Basquiat, ¿no? Que entró también en los museos como un rebelde. ¿No es esto una contradicción para ese origen del graffiti, que es aquel grito silencioso, marginal, de mírame, no me ves, pero yo estoy? Aquí mi crítica social, Marta. Pues exactamente, es exactamente esto. Es una de las contradicciones, sin duda, a la que a veces las motivaciones y los objetivos, ¿no?, acaban siendo pervertidos, ¿no?, o una comunidad determinada con unos valores acaba siendo víctima, ¿no?, de provocar justamente lo contrario que perseguía, ¿no? Y efectivamente esta semana hemos tenido el caso de Muelle, no es el primero, y de hecho esta es una de las características, ¿no?, que quería compartir con vosotros en torno a el graffiti y el arte urbano, este tipo de manifestaciones en el espacio público, al que de hecho yo creo que comparto con muchos de vosotros. Yo he tenido una aproximación como ciudadana, no como artista, por supuesto, no he cogido nunca un spray, al menos de momento, no, tampoco como académica, incluso tampoco específicamente como periodista, sino como alguien que transita diariamente por el espacio público de una ciudad europea contemporánea, en este caso Barcelona, una ciudad que es cierto que tiene algunas particularidades, pero también muchos puntos en común en este ámbito con otras urbes. Yo empecé a fijarme en todo esto cuando estaba en la universidad, esto es finales de los 90, principios de los 2000, un momento en que Barcelona estaba en plena ebullición y en gran transformación con la resaca, ¿no?, olímpica. El caso es que yo me empecé a fijar de una manera inconsciente, cada vez me fijaba más y al final tomé conciencia de que lo estaba haciendo, y con los años pues la mirada se ha ido entrenando, y ahora lo que me pasa es que sin buscarlo, ¿no?, voy detectando. Y de hecho os quería lanzar a todos los que nos acompañáis esta tarde una pregunta, y es si recordáis, sin tener que pensar demasiado, si recordáis alguna pieza que estampada en las calles que hayáis visto recientemente. No se vale que os acordéis de un mural enorme, precioso, súper estético que visteis, ¿no?, hace un año. Porque creo que esta es una de las primeras características también del grafiti y el arte urbano, que es el de estar muy visible en el espacio público, pero muchas veces pasar desapercibido, ¿no?, o bastante desapercibido. Estamos como a veces inmunizados, ¿no?, ante ello. En paralelo a esto, quizá también pondría sobre la mesa otros elementos, y es como, por ejemplo, que a veces son intervenciones de una presencia muy imprevisible, no se sabe cuándo van a aparecer, ¿no? Y de la misma manera son esencialmente de una naturaleza efímera, salvo excepciones,
En general no se sabe cuánto van a durar, ni qué vida van a tener, ni si van a ser, ¿no?, alteradas, vandalizadas o transformadas. Son intervenciones de acceso gratuito y democrático. Estar en la calle y no en un espacio reglado como un museo quiere decir que el público se amplía a todo aquel que pase por delante, ¿no?, independientemente de su perfil, y que evidentemente pues perfiles que muchas veces no van a espacios, ¿no?, como museos o galerías de arte. El tema del anonimato y de la autoría, ¿no?, también suelen ser anónimos, o como mínimo de una titularidad velada, ¿no? Incluso cuando la obra es propiamente una firma, como pasa con los tags, ¿no?, con las piezas de graffiti, tampoco se revela el nombre real. En muchos casos ves una pieza y no hay ni nombre, ¿no? Esto también forma parte de esta cultura. Y después la cuestión, que por eso me interesaba mucho la intervención anterior también, el hecho de que son intervenciones que traspasan el muro o la superficie en la que están hechas, porque transforman e interactúan directamente con el entorno, a veces de una manera abiertamente perseguida, jugando con algunos elementos, incluso por ejemplo del mobiliario urbano, o otras veces de una manera más casual. Y en cualquier caso, pues son intervenciones que muchas veces cuestionan o fuerzan las normas, ¿no? Esto que ahora, Guillermo, tú también planteabas, porque, claro, implican una reivindicación, una apropiación del espacio público por parte del ciudadano, entendido esto en un concepto amplio, pero la mayoría de las veces de una manera no contemplada legalmente o directamente prohibida. Entonces, no es lo mismo una valla publicitaria, haciendo referencia a lo que veníamos hablando, que una valla vandalizada o una valla con una intervención artística, ¿no? Entonces, es evidente que el intento de marcar territorio e intervenir en un entorno humano compartido es algo muy antiguo, pero que evidentemente, como comentabas, entra en contradicción, ¿no?, con los márgenes un poco mentales e ideológicos de las sociedades capitalistas contemporáneas en las que vivimos, ¿no? Y, por supuesto, después la contradicción interna, la que comentabas, ¿no?, del riesgo de convertirse en algo contrario a los valores que lo impulsan, ¿no? Porque ahora hablábamos de las subastas, pero hay zonas, barrios de diferentes ciudades en el que el arte urbano ha acabado siendo un motor de gentrificación, con lo cual, ¿no?, el debate realmente es amplio y complejo, ¿no? Hay muchas cosas para hablar y creo que ya me estoy agotando un poco el tiempo, pero lo que sí, como mínimo quería lanzar algunas pinceladas sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de graffiti y de arte urbano. Y esta semana, pensando también en esta charla, di uno de mis paseos habituales, pero de una manera más consciente, y pensé, en una hora aproximadamente, un radio de menos de 1 kilómetro a la redonda de mi casa. ¿Qué veo, no? Pues centenares de intervenciones y de todo tipo. Y de todo tipo quiere decir en todo tipo de dimensiones, de materiales, de técnicas, de superficies y de espacios, de mensajes. Y esto quiere decir, os comparto muy rápidamente, los voy a pasar muy rápido, no me voy a detener, sino simplemente lo que os quiero bondadosamente es bombardear con estas imágenes para trasladar un poco esta nada. La primera, yo es verdad que vivo en el centro de Barcelona y es una de las zonas con más obras, ¿no?, y más variadas, pero esta, como el grafiti y el arte urbano es un espejo clarísimo del momento en que vivimos, ¿no? Como una de estas, One Up es una de las crews populares en todo el mundo, como ahora ocupa la puerta de lo que antes era un hotel, ¿no?, con la actividad turística que caracteriza a Barcelona, ¿no? Pues rápidamente el arte urbano, el grafiti, ¿no?, es un espejo y un reflejo de lo que está pasando, ¿no?, en la ciudad. Vi, como os decía, todo tipo de obras, grafiti clásico, estos son los muros cerca del puerto, con las letras características del graffiti, que conviven en estos primeros muros, que son muros legales. Esta es una de las características que hay en Barcelona. Existen muros legales donde pintar libremente, al lado de pues, ¿no?, intervenciones vandálicas directamente sobre mobiliario público. Este es uno de los espacios de muros legales situado en la Avenida del Paral·lel, también cerca del puerto, y espontáneamente es fácil, es muy habitual encontrar artistas pintando. Y sin preverlo, pues me encontré a un par de ellos, ¿no? Esta es una de las zonas. Y lo que os quería transmitir también con estas imágenes es cómo este espacio, que empezó teniendo unos muros legales, que era un espacio limitado, cómo de manera natural se ha ido expandiendo en los alrededores de lo que son estrictamente los murales legales, y el grafiti y el arte urbano ha ido ocupando, ¿no?, las paredes, e incluso ya se extiende. Pues por ejemplo aquí he aprovechado la foto con el vehículo, ¿no?, que también está intervenido, o elementos de señalización, ¿no?, de señalética como estos, ¿no?
Esta es una vista más general, también para mostraros cómo el hecho de llegar a determinados espacios de difícil acceso también es un reto añadido, en este caso, ¿no?, en la parte superior de este edificio de las 3 chimeneas, y que conviven al lado, este es otro modelo de los que tenemos en Barcelona, con espacios de arte urbano estables y comisariados. Este muro se renueva una vez al mes, es en el antiguo Teatro Arnau, un teatro de futuro, bueno, de presente convulso y de futuro incierto, y cada mes, el último fin de semana de cada mes se renueva con una nueva obra. Cosas que conviven a pocos metros, pues con persianas, con mensajes políticos, otro ejemplo de un montón de pegatinas, ¿no?, en la señalética, en los márgenes, ¿no?, siempre se encuentran estas pequeñas obras de bombardeo. Este es otro artista que a mí me gusta bastante, que invade la ciudad con estos peces. Y para que veáis también la variedad de intervenciones, ¿no?, hay por toda la ciudad este punto rojo, por todo tipo de superficies y de paredes, ¿no? Incluso llegó a generar polémica porque hubo en su momento vecinos que luchaban contra los narcopisos en el centro de Barcelona, que interpretaron que era una señal interna de los narcotraficantes para decir que allí había un narcopiso. Después se supo que no, que es una intervención, ¿no? Pero que para que veáis un poco los diálogos y todo lo que se puede llegar a generar, ¿no?, en torno a estas intervenciones, ¿no?, cómo se escapa, ¿no?, el significado. Y aquí, pues nada, esto también es el centro, al lado del Museo de Arte Contemporáneo, espacios donde se agrupan de manera espontánea obras de formatos, como veis, muy, muy diversos. Incluso a veces imitando lo que podríamos encontrar en un museo, ¿no?, con el cartelito al lado, ¿no?, con el nombre. En fin, era solo mostraros, pues eso, ¿no?, algunos ejemplos para explicaros también a través de estas obras cómo en Barcelona pues conviven estos diferentes espacios, estas manifestaciones. Barcelona ha tenido una relación de amor y odio con el graffiti, con el arte urbano. En los 80 empezó, ¿no?, toda la generación de escritores de graffiti. Me contaban, también esto muy significativo, cómo han cambiado los medios de comunicación, ¿no?, como la emisión en televisión española de un documental que se llamaba Style Wars fue lo que, ¿no?, abrió la veda a muchos adolescentes y jóvenes, ¿no?, que empezaron a pintar inspirados por la cultura hip hop que venía de Nueva York. En ese momento, el Instagram del momento pues eran los fanzines y así, ¿no?, se competían y avanzaban, pero sí que hay un momento un poco clave, ¿no?, 2 factores en los 90. Por un lado, los Juegos Olímpicos, que transforman urbanísticamente Barcelona, dejan muchos muros al aire y además sitúan Barcelona en el mapa internacional. Y por otro, la aparición de Montana Colors, que es una empresa catalana que fue la primera, la creadora mundial de un spray específico para personas que pintaban graffiti, porque hasta el momento utilizaban pintura de coche, con lo que esto implicaba, que revolucionó y no solo aportó una herramienta a los escritores de graffiti, sino que a partir de ahí muchos otros artistas empezaron, ¿no?, a diversificar la escena. Una explosión creativa que atrajo un montón de gente a Barcelona y que se vio truncada en 2006, al cabo de unos años, con una normativa cívica que empezó pues una política de tolerancia cero con sanciones muy, muy, muy fuertes, que obligó a buscar alternativas y que de esta negociación entre los que querían pintar y sabían que de una manera u otra lo iban a seguir haciendo y los que no querían que se pintara, pues de ahí surgió un modelo que, como os comentaba, es bastante único o singular, que es el de la creación de unas asociaciones que empezaron a hacer de interlocutores, la creación de unos espacios legales y no solo eso, sino que incluso empezó también a la implicación cada vez más habitual de la propia administración en la creación de obras murales, ¿no? Y ahora el escenario que tenemos es este, las intervenciones libres que pretenden vandalizar porque por ADN este es su objetivo, que conviven con espacios estables, comisariados, como este del Teatro Arnau o la Nau Bòstic en la Sagrera, un antiguo recinto industrial, con festivales y eventos. Y después también pues, con algunos grandes formatos, incluso con apoyo institucional. Bien, bueno, hablaremos de eso. Está bien, hablaremos de eso más adelante. Me vais a permitir que le haga una pregunta con algo que ha dicho Marta a Ricky, porque Ricky se tiene que ir a las 8 y quería preguntarle una cosa que tiene que ver un poco, ¿no?, con lo que nos acaba de enseñar Marta, de cómo ese viaje, ¿no?, esa metamorfosis del graffiti, cómo ha ido convirtiéndose de algo clandestino, algo espontáneo, algo de un extrañamiento en la ciudad a casi un itinerario turístico, como ocurre ya en Toronto o como ocurre en Berlín, que la gente va a hacer un circuito
por los grafitis. Ricky, en el caso de la fotografía, y enseguida voy con Sergio y con Eva, también ocurre en la evolución de la fotografía, un poco eso, ¿no? Desde la fotografía del explorador libre, que es un poco la que tú también sigues, de Ayed, a la fotografía escénica, donde no se sabe muy bien si el espacio está intervenido, que sería un poco la fotografía de Duarno. Tú cuando viajas y en tu libro, en tu mirada, buscas siempre que ese extrañamiento sea una mirada política, sea una mirada aventurera, y huyes casi siempre de lo escenográfico, o a veces también te llama la atención que exista una escenografía de la mirada y del espacio. Vamos a ver, no, yo no confundiría, quiero decir, a mi juicio no hay una oposición entre escenificación y fotografía de una intervención en la realidad, porque una cosa se hace desde la inventiva, otra desde la percepción, y todo es igual de válido. Lo que sí que creo que es muy distinto es, en una cuestión como la fotografía, que se ha convertido en un lenguaje universal, distinguir las fotografías que están hechas desde la voluntad promocional a la fiscal, a la tal. Entonces la fotografía como la escritura puede ser utilizada en cualquier dirección. Yo no soy yo no tengo una afinidad particular por Doisneau porque creo que es un moña y creo que su sentido de lo bello y de lo tal era muy acartonado, pero no porque esté en contra de la escenificación en situaciones urbanas, que me parece maravillosa, y hay fotógrafos como Philip Lorca di Corcha que lo hacen. Entonces, esa oposición yo no creo en ella. Sí que creo que, por ejemplo, el espectador poco avezado hoy está expuesto a verse sometido a discursos del tipo fotografía urbana de viaje promocional de destinos turísticos y confundirlo con documentalismo, cuando yo creo que el documentalismo tiene que ser básicamente un trabajo de fiscalización de realidades más que de promoción, ¿no? Y a eso me refiero. Una vez que el espectador está ya armado para distinguir un discurso de otro, me parece perfecto. Pero en el fundamento último de lo que yo quiero decir, creo que si hay voluntad poética tiene que haber un mínimo de acto de resistencia frente a un sistema donde ahora mismo impera sobre todo los códigos de consumo que utilizan mucho la fotografía para perpetuarse. Mucho, o es el lenguaje que más se utiliza, ¿no? Pero insisto, yo creo que no hay algo como lo escenificado, lo tal o cual. Cualquier cosa que está hecha con inteligencia y sensibilidad es igual de válida. En cualquier caso, tú que haces fotografía y literatura en los últimos años, ¿podemos enseñarle a la gente joven para cuando salga, cuando viaje, a leer, o se puede leer una ciudad a través de la fotografía? Si se puede leer una ciudad a través de la fotografía. No, vamos, no lo sé, vaya pregunta. A ver, es muy buena pregunta, Guillermo. No me veo casi, quiero decir, a ver, la ciudad, la lectura que uno tiene que hacer de la ciudad es la propia ciudad. Mira, yo hice 2 libros consecutivos utilizando un escenario urbano como entorno de trabajo, el de Manila y el de Bogotá. Es cierto, o sea, quiero decir, eso no es circunstancial. De modo inconsciente yo utilizaba al final ese escenario para mi vomitona creativa, ¿no? Por aquello de que la neurosis ahí del individuo con el asfalto para mí es el fermento de muchas inspiraciones, ¿no? En las que me he educado. Entonces, curiosamente, el primero de los libros lo titulé geográficamente, Manila. La experiencia y la conclusión que saqué es que yo no podía dar cuenta de una ciudad que era inabarcable y que esas veleidades que yo tenía informativas al final no eran practicables. Cada uno tiene que leer Manila de su experiencia. Lo que yo en el fondo estaba haciendo era dar cuenta de mi percepción y de mi experiencia en esa ciudad, y asumí un poquito esa dimensión subjetiva, y en el segundo de los trabajos, que era en Bogotá, lo titulé Ya nubes de un cielo que no cambia. Y ya me quité cualquier culpa, porque efectivamente cualquier bogotano un poco sensible decía, esa no es mi ciudad es... Y yo digo, no, yo estoy utilizando la ciudad para proyectar al final mis emociones, ¿no? Entonces yo creo que al final, en un caso como el mío, es más, insisto, valerse un poco de la realidad para transmitir una cierta percepción y una emoción, que pretender una lectura correcta de la ciudad. Yo creo que la ciudad en sí misma es un poliedro de 1000 cosas y hay que vivirla directamente.
Muy bien, muchas gracias, Ricky. Pues fíjate, leer la ciudad a través de la fotografía, leer la ciudad a través de la literatura, lo que hacen nuestros dos siguientes invitados. Marta, te diré que en el año 1988-89, un colectivo experimental de Granada que se llamaba La Carpeta, del que yo tuve el placer de formar parte, la Facultad de Psicología nos propuso un trabajo muy interesante que fue tatuar las esquinas de la ciudad con un punto rojo y un punto azul, y luego íbamos entrevistando a la gente preguntándole que qué pensaban que era aquello, y fue muy divertido el trabajo porque me decían de todo menos lo que era simplemente una intervención de graffiti conductista. Bien, Sergio, ha dicho Marta en cierto modo que el graffiti podría ser el espejo de un barrio, ¿no? El espejo de identidad plástica o de protesta en un barrio. Tú que eres un gran conocedor de la literatura barcelonesa, de Barcelona como espacio literario, ocurre lo mismo si leemos La ciudad de los prodigios de Mendoza, o leemos la novela de Marcé, o leemos las novelas de Gómez Ledesma. La sensación que tenemos es que estamos andando por un barrio, andando por ciudades que han ido transformándose. ¿No hay un exceso, o cómo ves tú la evolución de Barcelona como territorio literario, como lenguaje literario, en las calles, en el espacio y en la propia literatura, lógicamente, y en la intervención de la mirada literaria sobre la ciudad? Buenas tardes, Guillermo, y a todos. Bien, gracias por invitarme a estar aquí. Yo creo que no hay un exceso porque yo llevo 35 años dedicándome a estudiar este asunto, con lo cual para mí todo es poco, aunque supongo que otras personas pueden tener otro punto de vista. De hecho, todo lo que he intentado en este tiempo es ver cómo se podía leer a Barcelona como ciudad de libro y entenderla en esta clave, ¿no? O sea, si vosotros conocéis Barcelona, si habéis ido por allá, quizá hayáis visto habéis estado alguna vez en el Sant Jordi. Y el Sant Jordi, este es el último Sant Jordi, fue un Sant Jordi con mascarillas, fue un Sant Jordi protegido, fue un Sant Jordi con el fantasma de la pandemia. Pero si conocéis Barcelona, la fiesta del libro, el 23 de abril, posiblemente es la fiesta del libro más importante del mundo. Es un acontecimiento, es una jornada en la cual cientos de miles de barceloneses y barcelonesas salen a la calle, compran libros, es una gran celebración de la lectura. Entonces una de las cosas que me he preguntado mucho tiempo, quizá desde que era niño, es ¿por qué Barcelona ha dado una fiesta tan grande en la que el libro se contagia a toda la ciudad? Algo que, por lo que yo sé, no ocurre en ningún otro lado a este nivel, ¿no? Yo soy hijo de escritor, nieto de escritor, he crecido entre libros, me he dedicado como periodista al tema de la literatura a menudo, con lo cual para mí es un poco el medium natural, el libro. Pero, ¿por qué en Barcelona pasa esto? ¿Por qué en Barcelona siempre encontramos las editoriales, digamos, dominantes en el mundo hispanoamericano, la doble línea de edición en castellano y en catalán? ¿Por qué hay tantas bibliotecas? Y es uno de los temas que yo he intentado averiguar, ¿no? Para ello me sumergí durante bastante tiempo en las bibliotecas académicas, en las bibliotecas universitarias, y vi que hay documentación que sabemos que ya en la Edad Media Barcelona tenía un ecosistema de libros, Barcelona tenía bibliófilos, Barcelona tenía copistas, con lo cual cuando se inaugura la imprenta, cuando en el siglo XV en Alemania Gutenberg pone en marcha la suya, poco después en Barcelona llegan las imprentas y se venden libros, se difunden libros por España, se mandan libros a Hispanoamérica y pronto se genera, yo he intentado esta historia plantearla en tres grandes mitos y unos episodios intermedios. Y el primer mito es cuando Don Quijote llega a Barcelona con Sancho. El Quijote es una novela que acaba en esta ciudad, acaba en el Mediterráneo, y una de las cosas que hace el Quijote en Barcelona es entrar en una imprenta. Entra en una imprenta, habla con el impresor y discuten sobre derechos de autor, sobre copyright. ¿Qué es mejor? La novela, vender los derechos al editor y que él haga lo que quiera a cambio de un pago, o conservar los derechos e ir ingresando a medida que se venden. Este es un debate que se ha impuesto en el mundo del libro hasta hoy, y el Quijote lo plantea 150 años antes que Diderot en su famosa Carta sobre el comercio de los libros, ¿no? Por lo tanto, Don Quijote ya aborda a Barcelona
la lee como una ciudad de libros. Lo que encuentra de gran diferencial de El Quijote en Barcelona no solo es el lugar donde topa con la realidad, porque es derrotado en la playa, sino es el lugar donde topa con la imprenta, ¿no? Por lo tanto, el primer mito libresco que yo he encontrado que explica Barcelona como ciudad de libros es este episodio del Quijote. Aquí vemos lo que se llama un diorama de lo que hubiera podido ser este taller donde el Quijote entra. Esta es la casa donde estuvo la imprenta en la que supuestamente se inspiró Cervantes para crear la imprenta del Quijote. Y encontré un segundo mito. El segundo mito es la leyenda del librero asesino de Barcelona. Es un mito muy curioso. Se gesta en la primera mitad del siglo XIX. Circulan historias de que un monje que ha huido de un convento donde lo han quemado en plena desamortización, este monje llega a Barcelona y monta una librería de viejo, una librería anticuaria, empieza a comprar libros, pero se vuelve loco y, ávido de tener manuscritos y tomos maravillosos, empieza a asesinar a la competencia, a asesinar a otros libreros para hacerse con su... Esta historia es apócrifa, evidentemente, tiene varios autores que la han aprovechado. Flaubert hace un cuento, el joven Flaubert hace un cuento que se llama Bibliomanía, y en los años 20 un bibliófilo catalán, Ramon Miquel i Planas, escribe el libro La leyenda del llibreter asesino de Barcelona, la leyenda del librero asesino de Barcelona, que ha circulado mucho entre la gente interesada en estos temas y que yo creo que es el segundo mito que plantea Barcelona como ciudad de libros, como ciudad que hay que entender a través del libro. Aquí está el librero asesinando a uno de sus colegas. Bueno, Barcelona no solo tiene librerías, no solo tiene talleres de impresión, es una ciudad desde la que se lanzan grandes enciclopedias, como es el caso de la Espasa. Aquí está la redacción de la Espasa en la Gran Vía en los años 10 de nuestro siglo. Es la gran enciclopedia hispanoamericana que se hace desde Barcelona. Barcelona crea instituciones en torno al libro, como es el Ateneo, que es un lugar con una biblioteca fantástica, un espacio de actividad catalanista que en el primer tercio del siglo acoge a personajes como Josep Pla o Josep María de Sagarra. Y Barcelona genera mucha literatura y en la posguerra tiene narradoras de tanta potencia como Carmen Laforet o Mercè Rodoreda, que en sus libros hacen una visión de la Barcelona real, de la Barcelona literaria y crean su propia mitología. Todo esto configura este corpus de la Barcelona literaria que en los últimos años hemos podido desarrollar a través de paseos que han organizado el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona, que permite al lector, permite a los interesados recorrer Barcelona, visitarla en clave de paseo, a través de los recorridos de Mercè Rodoreda, a través de los recorridos de Carmen Laforet. Otro mito muy importante, porque es quizá la leyenda más potente de la literatura en castellano de los últimos 200 años, es el boom. El boom hispanoamericano cristaliza en Barcelona, que es donde están su agente literaria, Carmen Balcells, es donde están los editores que lanzan estos autores, sobre todo Carlos Barral. Barcelona es la ciudad donde se reúnen Gabriel García Márquez, Jorge Edwards, Vargas Llosa, José Donoso, en los años 60. Esta es Carmen Balcells. García Márquez en la Plaza Cataluña. El boom, como ha demostrado el periodista de La Vanguardia Xavi ayer en su libro Aquellos años del boom, el boom cristaliza en Barcelona, por tanto, Barcelona es la gran plataforma de difusión de este movimiento que en los años 60 transforma el mundo de la literatura en castellano y el mundo de la literatura tout court. Esta es una cena barcelonesa donde están Josep María Castellet, Gabriel García Márquez, Carlos Barral, Vargas Llosa, Félix de Azúa, Clotas, Cortázar, en fin. Lo que he intentado todos estos años es trazar este recorrido, esta mitología de la Barcelona en clave libro. Hay un tercer mito muy importante que es El cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. Quizás es la novela española que ha tenido más difusión internacional desde el Quijote, precisamente, y Carlos Ruiz Zafón plantea a Barcelona como una ciudad en cuyo subsuelo se albergan aquellos libros que se han olvidado, que nadie quiere, y este gran bestseller del siglo XXI plantea a Barcelona como una ciudad en la que tienes que penetrar a través de la lectura en un momento que los hábitos de lectura precisamente están cambiando, porque estamos pasando
de la galaxia Gutenberg a la galaxia 3.0, 4.0 o lo que queráis, ¿no? Es un requiem por el libro impreso, pero que precisamente por eso tiene mucho impacto. Este discurso, esta continuidad de la lectura de Barcelona a través del libro, a través de la historia editorial, a través de la historia literaria, a través de la bibliofilia, a través de los paseos reales por la Barcelona literaria, lo hicimos confluir en el año del libro y la lectura 2005, que yo fui el comisario, me lo encargó el ayuntamiento y organizamos una serie de exposiciones, de conferencias, de paseos, documentamos bastante todo esto. La conclusión es por qué la fiesta de Sant Jordi es la fiesta del libro más importante del mundo, porque este ecosistema del libro de Barcelona se ha ido regando a través de 5 siglos, mantiene su vitalidad y, por tanto, se ha convertido en una enseña bastante identitaria de Barcelona. Hay muchas ciudades literarias, pero Barcelona tiene esta especificidad. Es la ciudad con una trayectoria editorial continuada, una de las 2 o 3 más claras del mundo, con París y Londres, y bueno, se sigue alimentando. Es una ciudad literaria y es una ciudad de libros, y al conectar lo que es la visión académica, la visión histórica de la Edad Media y del Renacimiento con la visión periodística del mundo actual, de las actividades de los editores, de las presencias constantes de los escritores, que cada día vienen escritores de todo el mundo a Barcelona precisamente por tener aquí sus editoriales, es una visión que yo creo que hemos conseguido articularla, porque esta visión no existía, estaba implícita, pero una serie de gente hemos conseguido articularla como un discurso un poco con cara y ojos, y 2, vamos a intentar proyectarla hacia el futuro, pues con una serie de actividades, foros, etcétera, etcétera. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Estamos hablando de libros, entonces os quiero hacer un sentido recuerdo y homenaje para todos los que nos estén viendo, pues que si pueden colaborar, que lo hagan amablemente, porque sabéis que en Málaga recientemente ha ardido una librería, la librería Proteo, ha sido pasto de las llamas, se ha perdido todo, entonces de aquí mi recuerdo, mi pésame, mi apoyo, y hago un llamamiento a todos los que nos estén viendo y que quieran colaborar en intentar renacer de las cenizas los libros de Proteo. Bien, Eva, tú también a través del CAL en los últimos años, lo habías hecho ya como autora a través de tus libros, pero ahora como directora del Centro Andaluz de las Letras también estás convirtiendo diferentes ciudades, aquellas ciudades que en su mitología y en su imaginario cultural lo tienen, estás convirtiéndolas en una especie de páginas de libro, ¿no? Fijaros que aquí confluye Pepe Cruz, cuyo padre hizo algo que a mí me parece una de las grandes gestas de la justicia poética en el mundo de la literatura, que fue ponerle cara de escritores a los billetes de moneda corriente española, los escritores que tan poco dinero ganamos siempre, y ahora tú estás un poco poniendo en valor todos esos itinerarios de ciudad, de casas, de centros de reunión, de acontecimientos vitales y literarios de diferentes generaciones, la generación del 27 en Málaga, de otros autores en otros sitios, donde ni siquiera los ayuntamientos se han dignado a tener una placa, o la placa está ya o enmohecida o partida, ¿no? La ciudad como una especie de álbum literario que, bueno, sirve un poco también como de didáctica de aproximación a la lectura de la ciudad y a la huella literaria de sus hijos, ¿no, Eva? Sí, a mí es algo que siempre me ha fascinado y me ha inquietado, ¿no? Mi ciudad, Sevilla, cuando estaba hablando Sergio sobre bueno, los primeros mitos así importantes sobre el libro, a mí me interesa el patrimonio literario y el patrimonio histórico. Es decir, me sorprende cómo en las ciudades a veces está poco visible esa huella, ¿no? Es una cosa que me ha obsesionado. Y comentaba Sergio lo del tema del libro, y yo he recordado una de las cosas que a mí me llevaron a, por ejemplo, desde el periodismo, primero, ¿no? A indagar un poco en esa huella literaria, y es el caso pues muy sorprendente en Sevilla. Hubo una imprenta muy famosa, la de Jacobo Kronberger, que empieza muy pronto en cuanto se instala la imprenta en España. Esa imprenta se convierte en una de las más importantes de Castilla, y curiosamente de ahí sale la primera imprenta que irá a América, ¿no? Siempre me sorprendió mucho que en la ciudad no hubiera algo parecido a lo que, por ejemplo, hay en Amberes, por ejemplo, con la
con ese maravilloso museo que tienen dedicado a la imprenta de Plantinus y todo eso, es decir, algo dedicado a ese mundo de la galaxia Gutenberg, ¿no? En Sevilla apenas hay una placa puesta a principios del siglo XX donde se recuerda ese hecho, yo creo que trascendental, ¿no? Que es que de ahí salió la primera imprenta a las Indias, que me parece una cosa, quizás será por mi pasión bibliófila, pero me parece un acontecimiento muy, muy importante, ¿no? Fijaos una cosa, está la placa puesta por algunos eruditos de esa Sevilla del de principios del siglo XX, pero la calle en realidad antiguamente se llamaba calle de la imprenta, como era lógico, pero hoy en día se llama calle Pajaritos. ¿Sabéis por qué? Porque en el siglo XIX había una taberna que se llamaba Taberna Pajaritos. ¿Cómo es posible que la calle terminara llamándose con el nombre de una taberna y no con ese acontecimiento histórico del mundo de los libros? Eso a mí me duele como persona interesada en la literatura, en el mundo del libro, y bueno, como periodista es una cosa que me impactó, de forma que yo durante muchos años me dediqué a rastrear pues todas esas huellas literarias en la ciudad, sacaba muchísimos reportajes pues indagando en esas dimensiones invisibles que existen en las ciudades, ¿no? Porque realmente placas hay muy pocas, ¿eh? El caso, por ejemplo, de París o Londres, donde el aquí vivió, pues bueno, al menos existe esa señalética, ¿no? Pero en el resto de ciudades, en España en general, ese recuerdo a la historia literaria no está apenas presente, ¿no? Y eso a mí siempre me ha inquietado mucho, ¿no? Entonces, pues siempre pues rastreé hasta encontrar cosas como desde espacios literarios de inspiración, es decir, yo qué sé, Lord Byron cuando viaja a Sevilla y es el lugar donde se inspira para hacer su obra sobre Don Juan, o el lugar donde se reunían en tertulias literarias en el siglo XVI, Fernando de Herrera, Baltasar de Alcázar, es decir, ¿en qué lugar se reunían? Naturalmente no hay placas, ¿no? Digamos que vas haciendo paseos dentro de lo invisible, ¿no? Todo eso, toda esa documentación periodística, luego la llevé a un libro que se llama Sevilla, un retrato literario, que es una propuesta precisamente para recorrer la ciudad en esa clave. Desde la aquí nació a la aquí vivió, hasta aquí se reunían, aquí se inspiraron, o aquí sucede este episodio de tal novela o tal poema, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú decías, Guillermo, a mí es una cosa que me ha obsesionado mucho. Y desde el Centro Andaluz de las Letras, yo tenía muy claro que uno de los valores de Andalucía creo que es su patrimonio literario y, sin embargo, está muy poco presente en las ciudades, ¿no? Entonces, y de ese programa, que es un programa muy sencillo, bueno, Sergio comentaba eso, ¿no? Los paseos literarios, una cosa habitual, incluso el turismo literario está imponiéndose en los últimos años. Tengo que decir que un turismo literario a veces un poco tontón, ¿no? Porque muchas veces son, bueno, el Código da Vinci, digo, bueno, vaya, para una vez que triunfa un recorrido o un paseo por un libro, bueno, no es el mejor de los libros, ¿no? Pero bueno, puede ser un principio y puede ser un aprender a mirar las ciudades desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, en el Centro Andaluz de las Letras hemos empezado a hacer un programa que se llama Ciudades Literarias, donde hacemos esos recorridos e invitamos a la gente a que reconozcan su ciudad y también, por supuesto, a la gente de fuera, ¿no? Ya tenemos bastantes paseos literarios, hemos hecho, por supuesto, muchísimos paseos en Málaga. Yo tengo una obsesión, yo creo que Málaga, por ejemplo, ha proyectado y creo que ha acertado totalmente en esa idea de ciudad cultural, ciudad de museo, pero creo que le falta, y lo hemos hablado alguna vez, Guillermo, el tema de la literatura, y concretamente yo creo que es una de las grandes capitales de la generación del 27, porque precisamente lo que tienes ahí detrás, que es un ejemplar de la revista Litoral, que es heredera de esas grandes revistas de la Edad de Plata, Litoral, en los suplementos de la revista Litoral comienzan a aparecer los primeros poemarios de los poetas del 27, cuando apenas eran conocidos. Nada más que por eso, esa ciudad merece llamarse también capital del 27, ¿no? Por cómo se convierte en esa época el lugar al que acuden los grandes autores de esa época, cómo se convierte en la ciudad cálida y refugio de muchos de ellos, cómo ellos van a encontrarse con las primeras ediciones de sus libros. Yo creo que esa es una memoria que tiene que reivindicar Málaga, ¿no? Entonces hemos hecho recorridos por esa Málaga del 27, por la Málaga de la revista Litoral, donde se puede incluso descubrir la imprenta Sur, donde se editaron esos libros, que ya de por sí a mí me parece un monumento maravilloso. Y después, bueno, en otras ciudades hemos hecho la Sevilla de Chávez Nogales, la Sevilla, por ejemplo, de Borges. Borges
publica su primer poema en una revista sevillana ultraísta, que es Grecia. A mí me parece eso un acontecimiento muy importante. Y esas memorias de juventud de Jorge en ese viaje a Sevilla, yo creo que son cosas estupendas y que además tienen muchísima repercusión entre el público. Esas visitas están teniendo mucha aceptación y lo que estamos haciendo es intentando que se hagan también por QR, por código QR, para que la gente pueda hacerlo cuando quiera, es decir, te puedes bajar ese paseo y recorrer la ciudad como tú quieras, ¿no? Con esa narración y descubriendo la ciudad un poco de esa manera. Y la idea también es publicar un libro donde se recoja esa idea de la Andalucía, de la literatura paseada, ¿no? De alguna forma es llevar un libro debajo del brazo y recorrer la ciudad con esa clave, ¿no? A mí me interesa muchísimo, ya os digo, esa idea de la literatura, cómo se proyecta en la ciudad y también la historia. La historia, el fondo histórico me parece también que a veces está muy oculto. Os confieso que, bueno, yo soy de Sevilla, pero trabajo también en Málaga y ahora para mí Málaga es un reto, es como esa mirada. A Sevilla la conozco desde mi infancia, es una ciudad que conozco históricamente muy bien. A veces eso te lleva a tener una mirada cansada de la ciudad ya no te asombra, ¿no? Te asombra menos. Sin embargo, ahora mismo estoy viviendo una experiencia en Málaga muy curiosa porque Málaga me asombra, ¿no? A mí siempre me obsesiona leer las ciudades. Yo cuando viajo a una ciudad soy un poco obsesiva porque yo necesito, quizás por deformación profesional, un proceso de documentación previo antes de viajar. Es decir, a mí no me gusta llegar a una ciudad y no saber qué ha ocurrido allí o qué personajes vivieron. A mí eso, de hecho, he tenido hasta sueños angustiosos de llegar a una ciudad sin tener ningún referente. Bueno, el extravío. Nos queda muy poco tiempo. Fíjate que estamos hablando, creo que lo dijo Marta, lo de la fugacidad, ¿no? Lo de lo efímero, y al final estamos en eso. Y es la pregunta colectiva que quiero hacer para que abráis micrófono y vayáis interviniendo de manera corta para que podamos darle una buena vuelta como broche. Estamos hablando de lenguajes de la ciudad que requieren un espacio mental, que requieren una apropiación del espacio físico, pero estamos entrando, tú acabas de decir que mediante los códigos QR se pueden bajar los paseantes de esos planos urbanos, las ciudades virtuales. Estamos entrando en una época donde más que lo fugaz es lo efímero, donde más que lo colectivo es lo fragmentario, lo virtual, la multipantalla. ¿Cómo van a cambiar la publicidad, el lenguaje señalítico, el lenguaje literario de la ciudad, la mirada del flaner, el graffiti como contestación, aunque esté ya apadrinada por los poderes públicos, Marta? ¿Cómo van a cambiar nuestra relación con esos lenguajes visuales del espacio urbano en este siglo donde estamos viendo cómo está cambiando en sí misma lo que es la propia mirada, el propio concepto de mirar? Abrir los micrófonos y estáis invitados a hacer el debate, como ir abrochando. Muy bien. Venga, pues mira, Guillermo, voy a Pepe. empezar yo muy brevemente, pero es que me ha interesado mucho tu pregunta porque hay un tema que yo creo que todavía no ha salido aquí, que es como en los últimos años parece que todo está o debe estar tamizado por la mirada del teléfono móvil, ¿no? De la fotografía, de que sea instagrameable, como se dice ahora, ¿no? Y a mí realmente me preocupa mucho, ¿no? La idea en definitiva, supongo que se podría llamar la fotogenia, ¿verdad? De cómo lo no fotogénico va a empezar a perder valor, seguramente por seguir con la broma, en los likes del público, del viajero, ¿no? Y me parece que eso es terrible porque creo que todos tenemos ejemplos de espacios maravillosamente construidos que seguramente la foto no les hace justicia, y viceversa, ¿no? De esos espacios pues un tanto seguramente tramposos, pero perfectamente iluminados, en fin, pasados un poco por el tamiz del truco que hace que pues queden muy bien en fotografía, ¿no? Creo que va a ser un factor clave, ¿no? En los próximos años. Sí, perfecto, muy bien, Pepe. Sergio. Sí. Bueno, yo un poco en la línea que decía Pepe respecto a la fotografía, yo lo pienso un poco respecto a la literatura y la escritura. Estos días se está diciendo mucho que ya hay más escritores que lectores, y yo creo que es verdad. O sea, en la pandemia se ha visto, pero ya anteriormente yo había detectado mucha gente que te venía pues con un manuscrito y te decía, oye, échale un vistazo y tal. Y entonces tú preguntabas, bueno, pero ¿qué te ha influido? ¿Qué has leído? Bueno, no, he visto alguna serie, he visto la televisión. O sea, mucha gente se está lanzando a escribir, lo que es bueno, sin haber hecho el previo aprendizaje
de lo que es la escritura, que es un aprendizaje que solo se hace leyendo a los clásicos, sumergiéndose y conociendo las referencias, ¿no? Entonces esto además creo que se está viendo mucho en la oferta editorial. Están teniendo éxito libros que no tienen la formación, digamos, que se requería anteriormente. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre con esta nueva literatura un poco iletrada, ¿no? Vamos a ver qué posibilidades tiene de contarnos cosas nuevas y de mostrar una visión un poco sustancial, ¿no?, del mundo. Muy bien, Marta. Sí, nada, un par de ideas simplemente. El primero es que yo creo que el arte urbano, más que el graffiti como tal, pero el arte urbano seguirá siendo crítico, ¿no?, ante esta evolución. Por otro lado, también se está viendo cómo está utilizando estos medios a su favor. De hecho, creo que en las fotografías que os he mostrado no aparecía ninguna, pero estos días estaba viendo que han empezado a aparecer algunas obras que incorporan un código QR, pero no es nada institucional ni oficial. Es decir, que las propias, ¿no?, como es un elemento tan fácil de generar, pues incluso juegan, ¿no?, a buscar la interacción del transeúnte de esta manera, ¿no? Con lo cual también es como que todas esas nuevas tecnologías se incorporan como parte del propio lenguaje. Y por último, la tercera cuestión que no podemos olvidar es que el arte urbano, precisamente, si ha vivido una explosión de popularidad, ¿no?, y ha llegado a muchos más públicos, no se entiende sin el fenómeno Instagram. Es decir, que las redes sociales han contribuido de una manera brutal a la expansión y sobre todo a la popularización y a una opinión favorable por parte de la opinión pública, ¿no?, hacia un fenómeno que quizá, ¿no?, pues no siempre era muy cercano. Y no solo eso, sino que a veces pues hemos tenido recientemente, quizá os informasteis sobre ello, hace unos meses, en febrero, hubo un caso de censura a una intervención en los muros, precisamente, que antes os mostraba, en Barcelona, de una obra muy crítica con el rey emérito, y la censura institucional de esa obra, bueno, se viralizó de una manera espectacular gracias a las redes sociales, ¿no? Con lo cual, bueno, este diálogo también de amor-odio, pues también sucede en este caso. Muy bien, Marta. Eva. Precisamente a mí una de las cosas que, o sea, me interesa muchísimo toda esta nueva realidad virtual, porque en el caso de toda esa mirada que me interesa, que es una mirada invisible, pero es una mirada de lo que ya ocurrió, aunque no se vea, yo creo que el mundo virtual puede ayudar, ¿no? De hecho, están todas estas aplicaciones que a mí me gustan mucho, ¿no?, que te ayudan a visualizar un poco las ciudades del pasado y todo eso, ¿no? Pero hay algo que me inquieta y creo que lo había comentado Pepe, ¿no? Estamos dejando de ver las ciudades, estamos dejando de mirarlas, porque, bueno, si tenéis en cualquier momento veréis que la gente está todo el rato mirando el móvil, en todo momento. Vas en el autobús y ya la gente no mira por la ventanilla, ¿no? En fin, yo creo que eso es algo que nos estamos perdiendo y ya te digo, a mí me interesa mucho leer las ciudades y yo creo que esto puede incorporar cosas muy interesantes, pero al mismo tiempo nos resta esa mirada, ¿no? Me da tiempo para una última pregunta, empezando por Pepe, porque tiene que ver un poco con el trabajo del Estudio Club Novillo, con lo que acaba de decir Eva, mirar las ciudades, mirar para ver o mirar para entender, porque una de las partes de la gramática de la publicidad y de la gramática de la señalítica es esa, no es mirar para ver, es mirar para entender, ¿no? Y quizás eso es lo que estamos perdiendo, ¿no? Es muy habitual en una ciudad que alguien te diga, ¿cómo se va al Museo Picasso en Málaga? Y dice, pero si lo tiene usted aquí arriba, ¿no? Señalizado, el logotipo de museo, pero no lo ven, ¿no? Se mira para ver, pero no se mira para entender, ¿no? Pepe. Sé muy breves Sí, ahora para que nos dé sí, tiempo de hacer una web. brevísimo. Claro, ¿sabes qué ocurre? Que esto me da la sensación de que va a estar dentro de nada también pasado por el filtro del teléfono móvil. Es decir, yo hace mucho que no hago esfuerzos por mirar en un callejero de papel cómo se va a algún sitio al que no sé ir. Pongo Google Maps y sencillamente me lleva, ¿no? Entonces me da la sensación de que eso va a tender a extenderse, a expandirse. La famosa realidad aumentada de la que se lleva hablando tanto tiempo y que todavía parece que no ha llegado, creo que va a acabar llegando. Es decir, vas a realmente pasear por un museo, vas a ver una obra en el Museo del Prado y el móvil te va a explicar año en que se pintó, en fin, anécdotas sobre el proceso artístico, etcétera, ¿no? Entonces, a mí, a ver, me preocupa, me parece que es ineludible, o sea, me preocupa relativamente, como preocupan las cosas que son, en fin, que van a suceder, sí o sí, ¿no? Pero creo que sí están suponiendo un cambio muy importante en la percepción del ciudadano respecto al entorno, como muy bien decía
Eva, ¿no? Es decir, antes tú te enterabas de si había una obra en el Hotel Palace en Madrid porque ibas en el autobús, mirabas por la ventanilla del autobús y había andamios en el Hotel Palace. Y ahora una parte muy amplia de la gente que va en ese autobús no va a saber que hay obras en el Palace porque no está mirando por la ventana. El cambio va a ser, de verdad, creo que enormemente relevante en los próximos años. Y, insisto, en el sentido en el que no tiene arreglo, pues adaptémonos de la mejor manera. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Sergio. Yo creo, y yendo al título del convocatoria, Guillermo, que hemos vivido esta época de pandemia la apoteosis. O sea, yo creo que ha habido un gran redescubrimiento del paseo por la ciudad durante los meses de confinamiento, primera apertura, segunda apertura, y que los que ya tenemos una edad hemos descubierto sitios nuevos, pero yo creo que unas 2 o 3 generaciones nuevas se han volcado a la ciudad, han paseado la ciudad, han recorrido la ciudad y han visto muchas cosas que no habían visto porque quizás estaban demasiado preocupados con el móvil, ¿no? Con lo cual, yo creo que entre las cosas buenas de lo que este año y medio, este año hemos protagonizado, pues yo creo que ha habido esto, un redescubrimiento del paseo y un redescubrimiento de la ciudad y una reconsideración del flaner, ¿no? Muy bien, Eva, una visión positiva que también está bien, si hay que ser esperanzadores. Eva. Sí, bueno, yo además reivindico la flanería, pero absolutamente. Precisamente ahora estoy escribiendo un artículo sobre la Orden de Toledo, esa aventura surrealista que hicieron los poetas de la generación del 27 cuando iban a Toledo los fines de semana, y una de las claves de la orden era precisamente, bueno, después de emborracharse en venta de aires, dedicarse a recorrer esas calles de Toledo a ver qué descubrían, ¿no? ¿Qué te decía la ciudad? Sin saber, bueno, sin perderte, ¿no? Perderte por las ciudades. Y como decía Sergio, hemos hecho mucho eso, ¿no? Ese redescubrimiento de esas ciudades que las reconocemos y que son las nuestras y que queríamos conocer, pero que al salir hemos paseado un poco como flaners. Yo reivindico esa flanería, dejarnos de cosas y simplemente mirar la ciudad. Muy bien, gracias, Eva. Marta. No, me hacían pensar estos comentarios en relación al móvil y a este hecho de ver o de entender. Ya es que el objetivo no sea este, sino a mí lo que a veces me preocupa o tendríamos que quizá reflexionar entre todos es que es la obsesión, ya no por no ver o no entender, sino por compartir, por enseñar, ¿no? Que se ha convertido muchas veces en más importante, ¿no? Y de hecho en relación pensaba en el arte urbano y en estos mismos muros que os comentaba, la rotación es tan veloz que muchas veces el principal objetivo es hacer la foto para compartirla, no es la obra en sí, ¿no? A veces ya no es que veamos las cosas, sino que les hacemos la foto, ¿no? Pues en este caso se hacen las obras para hacer la foto, ¿no? Incluso porque duran no minutos, pero a lo mejor unas pocas horas, ¿no? Y ya desaparecen, pero lo importante es haberlo enseñado al mundo y compartido al mundo para que todo el mundo lo vea o lo entienda, entre comillas, si es que se puede tener una experiencia real con estos filtros. Bueno, muy bien. La verdad es que contáis cosas tan interesantes que a mí me daría ganas de tener simplemente una charla con uno con vosotros porque da mucho juego. Una cosa también muy interesante que hemos hecho en este diálogo de vasos comunicantes, de transversalidad entre los diferentes lenguajes visuales de la ciudad, ¿no? Como el graffiti, la publicidad, la señalítica, los logotipos, la literatura, es el propio collage de ciudades que hemos hecho un poco aquí, entre Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga, en un pequeño mapa de pantalla. Y Bilbao, que estaba también Ricky allí, que se tenía que ir para clase. Os quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en este debate que, como siempre, se nos hace corto. Yo a todos los que nos han seguido solo decirles que sigan leyendo la ciudad, que sigan entendiéndola, conversando con ella, descubriendo que somos un personaje dentro del personaje, gran personaje literario que es la ciudad, que como diría también Pepe Cruz Novillo, somos una imagen más de las muchas imágenes que hay en la ciudad. Y acabaría con algo muy bonito que ha dicho Eva, y es que no dejemos nunca de dar paseos dentro de lo invisible, que me ha parecido una frase preciosa para abrochar este debate. Volveremos dentro de 10 días para hablar de cómo ha cambiado el trabajo en este ciclo de Destramando la Ciudad, que siempre hay que agradecerle a los MAU que haya instituciones que apoyen por este tipo de debates, y como siempre daros las gracias, Marta,
Eva, Pepe, Sergio, por vuestra participación y también, aunque no está, pero luego nos escuchará, a Vicky Dávila por vuestras interesantes aportaciones que como siempre se quedan cortas y a todas las personas que nos han seguido. Muchísimas gracias, buenas tardes y buena travesía por la ciudad. Gracias.